Aguas SB patrocina este espacio. Hoy tenemos en el Set Atlántico TV a Celso Gándara, él es el presidente de Foro pola Economía Social Galega, un sector que además este año pues, tiene mucha relevancia en Galicia, ¿no? Santiago ha sido elegida la capital de la economía social en Galicia, en España, perdón. Me gustaría que primeramente que nos explicaras un poquito en qué consiste la economía social y cuál es el impacto que tiene en Galicia, cuál es la relevancia aquí. Muy bien, muchas gracias Andrea. Pues la verdad que la economía social es el sector que reúne a un conjunto de empresas que fundamentalmente anteponen a las personas, sitúan al centro en las personas frente al capital. Entonces, bueno, están formadas por un conjunto de formas jurídicas como son el cooperativismo, las sociedades laborales, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el peso que tiene en Galicia? Pues en estos momentos el sector de la economía social pues tiene un peso de un 7% del Producto Interior Bruto, es decir, que es un peso importante. Pensemos que, por ejemplo, a nivel estatal el turismo tiene un 12%, ¿no? Entonces creo que sí que es un peso no siempre conocido, ¿no? Sobre todo por las administraciones y por la población en general, ¿no? En cuanto a facturación, empleo, número de empresas, ¿qué datos manejáis? Sí, pues en Galicia son aproximadamente cerca de 5.000 entidades, empresas de economía social y generan un empleo que movilizan un entorno de 100.000 personas, 25.000 en puestos directos y 75.000 en socios de trabajo, socios de consumo, socios cooperativistas, ¿no? ¿Y Vigo, su área, la comarca, qué peso tiene en Galicia en cuanto a este sector? Bien, pues Vigo, pues igual que a nivel gallego en el ámbito ordinario de la economía, pues es una ciudad con dinamismo, pues en el ámbito de la economía social sucede exactamente lo mismo. Entonces, pues como ciudad en estos momentos, por poner un ejemplo, en el ámbito del cooperativismo, pues está liderando no solo el número de cooperativas, por poner un ejemplo de este sector, donde hay el 30% de las cooperativas están en la ciudad de Vigo, por poner un ejemplo, y en la constitución de nuevas cooperativas, pues también está liderando respecto del resto de las otras ciudades. Un 27% de las cooperativas que se crean se están creando en Vigo. ¿Qué cooperativas hablamos? ¿De qué actividades? Pues por ejemplo, para que los que nos puedan estar viendo lo sitúen, porque muchas veces lo que nos sucede es que sin saberlo estamos relacionándonos con empresas de economía social. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del cooperativismo, pues está la cooperativa de armadores. En la ciudad, por ejemplo, tenemos cerca de 4 o 5 colegios que son cooperativas. Hay una cooperativa de estiba. Después hay numerosas cooperativas que ya son mucho más pequeñas, sobre todo servicios profesionales. Últimamente sí que detectamos que mucha gente joven, incluso con un perfil femenino, está accediendo al mundo del cooperativismo porque le facilita mucho pues, las cuestiones de conciliación familiar. Después, por ejemplo, como empresas de inserción o centros especiales de empleo, pues también tenemos empresas de inserción que vienen de Cáritas Tui Vigo, por ejemplo, que se dedica a la gestión del residuo del textil, ¿no? O en el ámbito de la discapacidad, por ejemplo, Galega de Economía Social, a través de su empresa Coregal, pues también está gestionando aquí plásticos. Es decir, en la ciudad tenemos amplia presencia tanto de cooperativas como de otras fórmulas de economía social. ¿Crees que ha supuesto no sé si un boom es la palabra o no, pues en cuanto al empleo juvenil, por ejemplo el rural, para dinamizar el rural? Claramente. Las empresas de economía social básicamente están en las 7 grandes ciudades gallegas, pero después tienen muchísima presencia en ciudades intermedias. Y está más que demostrado que allí donde hay empresas de economía social se está fijando población. Y por lo tanto, este es un beneficio, un impacto socioeconómico que tiene la economía social, efectivamente. Sí. ¿Y cómo afectó la pandemia, si es que afectó, o cómo se comportó la economía social, las empresas de economía social con la pandemia? Pues en general la economía social siempre en los periodos de crisis genera dos efectos muy positivos. Uno es que pierde menos empleo que la media de otros sectores, porque al ser las personas el centro y muchas veces la propiedad de estas empresas está en la propia gente que trabaja, se activan mecanismos para aguantar y resistir, por eso su capacidad de resiliencia es mucho más grande. O empresas que dan trabajo a personas con discapacidad o personas en situación de exclusión social, siempre van a agotar, y no se pretende maximizar el beneficio, pues siempre van a agotar más toda una serie de mecanismos
antes de destruir empleo. Entonces esa característica de resiliencia siempre está presente y se ha manifestado también en concreto en la pandemia, ¿no? Hablemos de pospandemia. Perfecto. El PERTE de Economía Social, ¿qué esperáis de este proyecto? Bien, pues yo creo que estamos en un momento muy interesante y con muchas oportunidades abiertas que hay que esperar cómo se concretan, ¿no? Pero desde el ámbito europeo sí que me gustaría reseñar tres elementos que destacaría, que son el Plan de Actuación Europeo de Fomento a la Economía Social. La Unión Europea establece un plan de fomento a la economía social, entonces esto caerá en cascada con planes estatales y planes autonómicos y planes locales, ¿no? Hay un informe de la OIT que se acaba de aprobar la semana pasada donde reconoce a la economía social como un agente creador de empleo de calidad y de trabajo decente, y también hay un estudio de la OCDE que avala el valor que aporta la economía social. Entonces, estos tres elementos a nivel europeo e internacional creo que son elementos que sitúan a la economía social como una oportunidad. En el ámbito estatal, pues yo creo que el recientemente anunciado PERTE de la economía social y de la economía de los cuidados puede servir de un instrumento clave para el desarrollo de la economía social a nivel de España. ¿Y qué papel tiene el Foro por la Economía Social que tú presides en este sector, en estos momentos? ¿Cuál es su papel, su función? Pues yo creo que su papel son fundamentalmente tres funciones. Uno es visibilizar. Es decir, que la sociedad, que los principales agentes políticos, económicos y sociales que generan economía y que generan las condiciones para que se desarrolle la economía, conozcan la economía social. Entonces esto es fundamental, porque tenemos muchas veces, pues somos los grandes desconocidos a pesar del peso económico que tenemos, ¿no? La segunda función o el segundo papel yo destacaría que es la incidencia política. En el sentido de que muchas veces hay legislaciones que se están elaborando a espaldas de la economía social. Muchas veces no es porque haya una intencionalidad, pero hay un olvido de las empresas que conforman la economía social. Y en tercer lugar, el desarrollo. Hay sectores emergentes en estos momentos de grandes oportunidades, como puede ser la economía circular, la economía de la gestión de los residuos, el sector cultural, de industrias culturales, el sector de la educación. Bueno, hay sectores donde se puede incrementar el peso específico de la economía social y el foro está ahí, ¿no? Eso precisamente te iba a preguntar, ¿cuáles veis los sectores con más posibilidades ahora en esta etapa de pospandemia, salida de la crisis, que pueden tener más oportunidades laborales? Pues, por ejemplo, en el ámbito local, que es donde nos movemos nosotros más aquí, los ayuntamientos licitan una serie de servicios. Pues bien, hay lo que se llaman los contratos reservados, que la propia ley de contratos del sector público establece que el deber de que los diferentes administraciones puedan contratar con empresas de economía social, particularmente con los centros especiales de empleo y empresas de inserción, ¿no? Esto va a posibilitar, junto con la aplicación de la ley de residuos urbanos, que en la recogida de papel, textil, que son espacios donde tradicionalmente un tipo de empresa de economía social tiene mucha presencia, y en esta ciudad, en Vigo, ya es así, pues se abra este mercado y se puedan, por lo tanto, gracias a estos contratos, pues que nuestras empresas puedan contratar más personas con discapacidad, más personas en situación de exclusión social, como primeras experiencias de inserción laboral. Entonces, este ámbito de la gestión de residuos va a ser muy importante. Vale, ya por último, ¿qué previsión manejáis para este año, para 2022, con respecto a empleo? ¿Creéis que se va a crecer? Pues sí, nosotros estamos convencidos que este entorno favorable va a propiciar más generación de empleo. Lo que está demostrado es que cuantas más empresas de economía social se constituyan, es un empleo que generan de calidad, y aquellas que ya están funcionando, se consolidan, van a estar generando. El objetivo a nivel estatal con el PERTE de economía social es pasar de un 10 a un 12% del Producto Interior Bruto, y estamos precisamente ahora con el diseño de la estrategia gallega de la economía social. Pues en Galicia estamos en un 7%, pues aún estamos estudiando pues cuál va a ser el objetivo de crecimiento, pero sí que creemos que en el entorno año 2023, año 2026, tenemos que aumentar el empleo y aumentar la participación en el Producto Interior Bruto gallego. ¿Y qué supone que Santiago haya sido elegida pues capital de España, ¿no?, de la economía social? ¿Qué supone para el sector? Pues yo creo que ha servido de un reconocimiento del trabajo que se está haciendo en Galicia.
que durante muchos años venimos realizando un gran trabajo, pero que no estaba teniendo la visibilidad, y este tipo de actuaciones nos ayudan a visibilizar, a generar autoestima, de poner en valor lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien, y después lanzar un mensaje al ámbito local. Y el ámbito local, en este caso, que es representado a través de Santiago, puede jugar un papel clave en el desarrollo de la economía social, sobre todo en 3 líneas. En el fomento del emprendimiento, las ciudades pueden generar y están generando en muchos casos dispositivos de apoyo a emprendimiento de empresas de economía social, en el fomento de esa contratación pública responsable a través de contratos reservados, y la estimulación o creación de espacios de encuentro entre... sí, exactamente. Entonces, yo creo que esa capitalidad va a poner en valor este tipo de dispositivos para que el resto de sobre todo las 7 grandes ciudades gallegas, pues podamos apalancar desde ahí la creación de estas políticas públicas en el ámbito local para el fomento de la economía social. Muy bien, pues muchas gracias por contarnos todo esto, Celso. Muchas gracias a vosotros.